Disonancias. 2 programas semanales, los martes y jueves. Un tiempo de otros pensamientos, los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, racistas, clasistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con 3 carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos reconociendo, las que ensanchen la propuesta antipatriarcal, emancipadora y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizo mi Señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizo mi Señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, hasta que el discurso hegemónico caiga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que usted nos esté escuchando, porque este programa de Disonancias se transmite a través de plataformas como el YouTube y SoundCloud. Eso significa que salimos 2 veces a la semana, pero una vez que usted mira la publicación de un nuevo Disonancias, usted lo va a poder escuchar en el horario que a usted le convenga. Nos retransmite también este programa a las radios comunitarias en diferentes puntos del país. La Cholula Triunfeña está allá, en el sur del país, en el Triunfo Choluteca. Y ahí llegamos a través de esa señal de la Cholula Triunfeña al Triunfo, a Namasigüe, a también el Corpus, y también estamos en 5 municipios del otro lado de la frontera de Nicaragua. Es así que llegamos a San Pedro del Norte, también llegamos a 5 Pinos, al Sauce, a Somotillo y a Rancherías. Nos retransmite también Sabia Radio y estamos a través de su FM llegando a Choluteca y varios municipios del departamento de Choluteca y a través de sus plataformas en las que también hay retransmisión de este programa. Nos honra también con su retransmisión Radio Dignidad allá en el norte, en Nashville, Tennessee. La comunidad migrante y las personas que habitan desde hace mucho tiempo, décadas de estar viviendo la explotación en el Imperio del Norte. Allá hay mucha gente organizada, no solo contra esas redadas que está haciendo la migra allá en Estados Unidos, sino también organizada para entender otra forma de vivir fuera de la lógica del consumo, fuera de la lógica del capitalismo y encontrar otras formas que respondan de manera comunitaria a la vida. Estamos también esperando retransmisión de otras comunitarias, sin embargo eso se va a ir dando en el camino, porque la radio comunitaria es así como la lucha, es caminito, es poco a poco, es paso a paso. Paso a Paso también es un programa socioeducativo allá en la zona del norte que nos escuchan a través de las plataformas del internet y que nos enseñan también a través de la forma en la que ellos resisten allá en la Rivera Hernández a toda la violencia impuesta por los cuerpos policiales, paramilitares, el narcotráfico que está tan dominado desde los malos gobiernos que pactan para que eso se prolongue y se fortalezca. Hoy vamos a hablar de un día de lucha. Hoy ha sido de nuevo una jornada de encuentro del movimiento social y popular, el movimiento campesino organizado, las organizaciones indígenas y negras de este país que han venido hasta Tegucigalpa para exigir juicio político para quienes dictaminaron y aprobaron la ley de fomento a la agroindustria, al turismo, a la energía y a todo lo que nos quieren quitar por ley. Los pueblos que conocemos de legitimidad, que conocemos de dignidad, de lucha, nos hemos convocado hoy aquí en Tegucigalpa y ha sido la mañana de hoy
Por eso el programa no se pudo transmitir el día de ayer martes, porque estábamos en todas las faenas, porque por primera vez el centro, es decir, las organizaciones que estamos en este lado de la Capirucha y también en sus alrededores, tomamos la decisión de recibir a los compañeros y compañeras que viajan muchas horas por la noche para llegar temprano a la mañana a Tegucigalpa, fueran recibidas con un poquito de atención, con alguito de café caliente, con un almuerzo, con unas burritas también que varias organizaciones pudieron poner para que la gente pues aguantara el sol, la jornada de lucha. Fue frente al Congreso Nacional y hoy vamos a estar compartiendo aquí en Disonancias varios de los audios que hemos recogido en esa jornada. Las palabras de la compañera Melissa Martínez de la OFRAN, y la palabra del compañero Johnny de la Plataforma Agraria, también la palabra de Lilian Borjas de la CNTC Progreso, y obviamente vamos a estar compartiendo con ustedes el comunicado que tuvo lectura el día de hoy a las 11 de la mañana en conferencia de prensa. La ley de fomento, de apoyo a la agroindustria es una ley de muerte, es una ley que significa despojo para los territorios, es una ley completamente inconstitucional. En nombre del respeto a la ley, a la propiedad privada, están despojando a la gente que posee títulos comunitarios o que ha reocupado tierra en un acto político de dignidad y de tener lo que la gente se merece tener, que es un pedacito de tierra para poder producir lo que se va a comer. Fueron las matanzas de Rigores, fue la matanza de Rigores de hace unos pocos meses, lo que justifica no solo la presencia militar exacerbada en la zona otra vez, en la zona de La Huán, sino también el llamado de atención al campesinado para que no se alzara en lucha. Sin embargo, como decía Johnny hoy, es que ya perdimos todo, pero no vamos a perder ni la dignidad y no vamos a perder el miedo, y vamos a seguir luchando para tener lo que nos pertenece. Y esa es una declaración muy hermosa, y esta es una cosa que cada vez tiene que convocar a más y más gente para que frenemos su avaricia, para que sepan que el pueblo ya está harto y no se va a seguir dejando. Nideva higabunu, nideva higabunu, hagon sambu guchudo. Nideva higabunu, hagon sambu guchudo. Quiero irles compartiendo entonces varios de los audios para poder compartir con ustedes un poco el ambiente que había. Les voy a contar un poquito antes quizás de ese ambiente que había. Otra vez los tambores, estos. La alegría, la rebeldía, los colores, los tambores, el saumerio, las compañeras fumadoras del puro, la bullez, su presencia ahí, su espiritualidad puesta como una cosa que abre camino a la lucha. Obviamente los militares y los policías al 100, ¿verdad? Sitiado el Congreso Nacional, un espacio público cerrado a la gente. Así que escuchemos a la compañera Melissa Martínez, que decía al inicio de la jornada de hoy. Consumimos productos en nuestras tierras, producimos para ellos. Y ya es tiempo que el pueblo se levante, ya es tiempo que despierte. Imagínense,
un montón de gente dándole la bienvenida a un criminal, asesino, corrupto. Y según los diputados, Honduras está avanzando, pero al narcotráfico, quitando las tierras para el paso del narcotráfico. Y ese es uno de ese nefasto de Tomás Zambrano, violador de los derechos humanos. Y pedimos el juicio político para ese ladrón y para los que también propusieron esa ley. De la CNTC. No vamos a seguir no vamos a seguir con esto de que nos estén pisoteando. Merecemos respeto como campesinos, como garífunas, como indígenas. Merecemos respeto y exigimos como pueblo, como sociedad, juicio político. Queremos que se derogue esa ley que nos está matando y que nos está criminalizando y que también está a punto de que nos van a desaparecer. Y responsabilizamos a estos diputados del Congreso. Si un líder o un dirigente campesino, garífuna, indígena es asesinado o desaparecido, ellos son los únicos responsables. Solo vean qué clase de gobierno o de régimen con los militares como que somos asesinos nosotros. Llenito, y según han escuchado el Congreso, las puertas abiertas para el pueblo. Y es una mentira. Es el régimen más nefasto que tenemos en este país. Y exigimos ese juicio político para este traidor corrupto que realmente es una traición a la patria. Asesinos. Imagínense cómo estamos en este país. Honduras está avanzando a la pobreza, a la miseria. No hay oportunidad de empleo. Somos criminados por la edad. Ya no nos dan trabajo. Esa es una violación a nuestros derechos. Ya es tiempo que el pueblo levante la cabeza, que no se acomode, porque miren lo que está pasando con la energía. Siguen jodiendo con la energía. Y le aumentaron el 12.47%. Como no permitimos la privatización, vienen y la aumentan. No se permite la privatización, siguen con esto de la privatización del agua, de los ríos, de los bienes comunes. Ya hay que ponerle un alto a estos mediocres de este Congreso. Miren dónde está la tanqueta y estamos pacíficamente, pero ellos sí tienen agua para bombardearnos con agua nosotros. Tienen dinero para comprar esas bombas de gases lacrimógenas. Para eso sí tienen dinero, para darse los bonos de 100,000 del pescado y no sé qué más viene para conquistar a los liberales o al cogobierno que dice para privatizar la energía. Es una corrupción y lo que hacen es querer meternos miedo con las masacres que han habido. Porque vienen de ellos, compañeros y compañeras. Esas masacres es para meter miedo. Y nosotras y nosotros como campesinos y campesinas no les tenemos miedo. No les tenemos miedo. Eso ténganlo por seguro que no les tenemos miedo. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo consciente! ¡Sangre de mártires! ¡Por la tierra, por la tierra! Compañeros, compañeras, estamos aquí también como pueblo garífuna. Por aquí quiero que enfoquen bien esta pancarta, porque aquí tenemos una exigencia para el fiscal general de la República. El 6 de junio, la comunidad de San Juan fue sitiada por la Policía Nacional, por todo el ende de este estado que tenemos.
una comunidad con sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos decirle al fiscal general de la República que suspenda ese caso penal que tiene contra la comunidad de San Juan. Estamos aquí en esta iniciativa ciudadana trayendo todas las problemáticas y que este fue el inicio de la ley, porque la policía llegó a hacer un desalojo sin una orden. Aquí está claro, ya le están dando la total legitimidad a esa ley que viene a dañar los territorios, esa ley que viene a matarnos en los territorios, que viene a discriminarnos, que viene a despojarnos de las tierras que nos pertenecen. Hoy le alzamos la voz desde este Congreso a esos diputados corruptos que tienen ahí, porque no fueron impuestos por nosotros, por el pueblo, para que Tomás Zambrano salga de ahí. ¿Qué es lo que queremos para Tomás Zambrano? Le decimos a ese Congreso Nacional que nosotros no somos delincuentes, no somos criminales, somos defensores de la tierra, defendemos los ríos, el mar. Allá van a las tierras del pueblo garífuna a bañar, allá van a las tierras del pueblo garífuna a tener unas casas de playa. ¿Cómo es posible que esos apellidos sigan teniendo tierra, una casa de playa en una comunidad con sentencia, en una comunidad como Triunfo de la Cruz? ¿Cómo es posible? Así que tenemos que seguir alzando la voz, compañeros, a que este gobierno, a que este Congreso que está aquí entienda que no son ellos los que deciden por nosotros, que somos nosotros como pueblo que los tenemos ahí y que decidimos. Exigimos a este gobierno a que derogue esta ley, una ley asesina. Tenemos que entender que es asesina porque viene a despojarnos, viene a criminalizarnos aquí. Ahí tenemos el tema de la sede. ¿La sede cuándo? La sede. Y queremos ya hacer un anuncio y decirle a todos los medios de comunicación que están aquí, que aquí no vemos colores políticos. Aquí no venimos por política. Aquí venimos el pueblo a defender nuestros derechos. Porque aquí, por ahí dijeron que aquí lo que éramos manifestantes de Libre. ¿Cómo es posible? Si Libre también estuvo ahí y por culpa de ellos hoy estamos aquí, exigiendo nuevamente nuestro derecho. Entonces aquí no vemos color político, aquí estamos el pueblo defendiendo nuestros derechos, defendiendo lo que se come, lo que cultivamos en los territorios. Basta ya tanta criminalización y tanta persecución a nosotros como líderes y como pueblo. Hay que seguir exigiendo. Aquí nos vamos a quedar hasta que este gobierno responda a todas nuestras peticiones que traemos hoy. El pueblo unido. Estamos en la resistencia. El pueblo unido. Miren. Nideva higabunu, nideva higabunu, hagon sambu guchudo. Nideva higabunu, hagon sambu guchudo. Mama yao, anuguda arabo, alwa guvaina nege bonguva. Mama yao, anuguda arabo, alwa guvaina nege bonguva. Es cierto que el día de hoy había una diversidad de pueblos haciendo presencia en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, pero es también necesario decir lo fuerte que es la presencia del pueblo garífuna organizado en la OFRANE en este tipo de movilizaciones. Y eso tiene que ver con el trabajo sostenido del pueblo garífuna por años, para preservar su cultura, su idioma, su espiritualidad, que eso es cultura, lo que comen, cómo visten, su idioma, que es una fortaleza tan grande en la lucha, como lo es su espiritualidad. Entonces, la presencia de la OFRANE
destaca y guía, digamos, la acción. Y no es en vano entonces que la persecución más fuerte está ahorita dirigida precisamente hacia el pueblo garífuna. No es solamente la avaricia que les provoca en sus playas. San Juan Tela, por ejemplo, este caso emblemático que está ahorita en un campamento sostenido por muchísimos días, antes precisamente del 6 de julio del ataque en el que llegó la policía y hizo una represión muy fuerte y en la que se llevaron detenidos a 4 compañeros y una compañera que siguen criminalizados y que, como bien lo decía la compañera Melissa Martínez, porque a quien escuchamos hablar al inicio fue Lilian Borjas de la CNTC Progreso, y la compañera que interviene después de ella es Melissa Martínez de la OFRANE. Y Melissa nos decía eso, ¿verdad? Ahí quieren hacer su turismo, le gusta la playa y le gusta el confort que hacen en esos resorts, pero eso está hecho sobre la base del despojo de la tierra a los pueblos. Y el pueblo garífuna ya dijo basta. Y el pueblo garífuna tiene una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve a favor del pueblo garífuna y reconoce la titularidad de la tierra para el pueblo garífuna. Y en base a eso no hay ningún delito que hayan cometido los 4 compañeros que siguen este proceso de criminalización, y entonces, como decía la compa Melissa, hay una exigencia hacia el fiscal general para que ese juicio no se lleve a cabo. Hasta ahora no ha habido respuesta, obviamente, como tampoco esperamos de esta exigencia sostenida con más de 14,000 firmas en la exigencia por el juicio político. Entendemos bien que ellos mismos no se van a castigar, ellos mismos no se van a hacer juicio político como debería hacerlo, pero lo estamos haciendo nosotras y nosotros, con nuestras firmas, con nuestra presencia en las calles, con nuestra exigencia cotidiana en los territorios. Con eso estamos haciendo juicio político, estamos haciendo justicia popular, porque es la que conocemos los pueblos, no dejándoles entrar, haciendo como se hizo en la otra comunidad, en Tornabé, donde se hizo que se sacaran, la policía sacara, pero por exigencia de la gente, a estos invasores que estaban de esta empresa de seguridad, que son mercenarios, Black, ¿qué se llamaban? Acuérdenme, se me fue el nombre. Pero hicimos un programa precisamente para compartir con ustedes información de lo nefasta que es esta empresa de mercenarios, imagínense, empresa de mercenarios, y lo coludidos que están con el actual gobierno, que no es sino una célula narcotraficante. Entonces vamos a seguir compartiendo con ustedes audio de otros compañeros y compañeras que tomaron la palabra para recrear la jornada del día de hoy, que fue desde muy temprano en la mañana. La gente vino un poco antes de las 6 de la mañana, arribaron los primeros buses. También se hizo una denuncia de 2 buses que fueron detenidos a la altura de Amarateca y no les dejaron llegar hasta Tegucigalpa. Y en esa jornada larga hubo una asamblea popular. La palabra estuvo ahí en voz de muchos compañeros y compañeras mientras se llegaba la hora de las 11 de la mañana para la conferencia de prensa, y luego se hizo el trámite ahí para que dejaran entrar y entregaran esas más de 14,000 firmas a una delegación conformada por representantes de todas las organizaciones que estábamos presentes en la jornada, y entraron al Congreso. ¿Qué pasó ahí adentro? Se lo vamos a contar mañana, pero pues fue un acto protocolario como suele ser.
dijeron las compañeras y compañeros que tomaron la palabra después de haber entrado y salido, que no los dejaron salir porque implicaba quitar el cerco militar que habían armado y habían puesto, pero nos decían ellos que además de que no los habían dejado salir por el lugar pues normal de salida del Congreso, si usted es una visita, les atendió el secretario del secretario del secretario del secretario. Ninguna persona, digamos, con algún nivel de decisión o de autoridad dentro del Congreso Nacional recibió esta comisión que ingresó al Congreso Nacional, y eso pues obviamente es una muestra del desprecio con el que nos miran, porque nos miran con mucho desprecio. Y nosotras lo sabemos, tenemos claridad de eso, no buscamos su aprobación, no buscamos su aprecio tampoco. Entendemos bien que no es de ahí que va a venir, pero sí reconocemos el abrazo entre la gente cuando nos encontramos, y eso es lo que vale, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que vamos a escuchar la siguiente participación que hubo ahí, en los bajos del Congreso, en el acto previo a la conferencia de prensa y la lectura del comunicado que les compartiré en un momentito. Escuchemos entonces esta otra intervención de uno de los compañeros que estaba tomando la palabra en esa asamblea popular que se formó en los bajos del Congreso. Nos representamos como el pueblo de Garífuna, ¿verdad? Zambrano, violador, pedófilo, preñaste a la sobrina de tu esposa, desgraciado. ¿A dónde pones tu cara? Menor de edad. ¿Quién no lo sabe en Honduras? Preso tiene que estar, porque son los verdaderos delincuentes. Nosotros no somos invasores. Nosotros solamente recuperamos nuestras tierras. Nos quieren venir a tintar de que nosotros somos terroristas. Y los terroristas aquí son ustedes. Los criminales aquí son ustedes. Los asesinos aquí son ustedes. Los delincuentes son ustedes. Narcotraficantes. Por eso quieren las playas de Honduras. Por eso quieren retirar a los garífunas de las playas, para poder traficar su droga libremente. Pero nosotros como garífuna, vuelvo y repito, no nos vamos a retirar de nuestras playas. ¡Jamás! Ahí nacimos y ahí vamos a morir. Ahí nacimos y ahí moriremos. Papi a la orden. Usted es papi al desorden, semejante cerote, viejo. Mire, mire, clarito se escuchan los mensajes en los audios que te mandó Juan Orlando antes que llegara a Honduras, que le liberaras el paso. ¿Por qué? Porque vos no eres el presidente, tú no eres presidente, tú eres un títere. Puesto por Juan Orlando y Donald Trump. Y el encargado del israelita ese que te pagó tu indulto. El israelita te pagó tu indulto, por eso estás en Honduras, pero siempre eres un delincuente. Aquí hay delitos esperándote, no te preocupes, que aquí hay leyes para ti. Y así como llegaste, así como regresaste de los Estados Unidos, así vas a regresar, porque vas para atrás. Juan es para afuera que va. De nuevo llegaste, afuera que vas. Gracias, compañero. Nuestros derechos y ser compañeros y compañeras. Ese es el Y por eso es que este año... Ese es el clamor de la gente, la palabra de hartazgo de la gente. Y es hermoso que suceda y está bien decirlo como es, porque ellos en sus palabras arregladas, en sus palabras impostadas, ahí es donde nos quieren dar paja, ahí es donde nos quieren decir que están haciéndolo por el bien del país, para el desarrollo, cuando solo están cuidándole los intereses a los grandes empresarios. Y ellos son, como dice el compañero, además, pedófilos, abusadores de mujeres. Esos no son otra cosa. Son gente que no se merece
ni siquiera nuestro respeto, porque nos están vendiendo, nos están quitando lo que nos pertenece. Entonces la gente habla desde ahí, desde el malestar, y eso está muy bueno. Jamás pensemos que, pero como dicen malas palabras. ¿Saben cuál es la mala palabra? La mala palabra es despojo. Es como cuando mataron a Nicole, una niña del Colegio Central, cuando se estaba luchando por la salud pública, y la encontraron encostalada a la cipota. Y Melissa Cardosa escribió un poema, y en ese poema decía ella, la mala palabra que dijo Nicole, porque decían esa cipota mal hablada, porque ella decía que hijo de puta, que no sé cuánto. ¿Saben cuál es la mala palabra que dijo Nicole? Dijo salud pública, dijo pupitre. Esa era la mala palabra. Entonces la mala palabra que ahora el compa ha dicho, ese compa Garífuna, con toda su rabia, con toda su legítima rabia, pedófilos, asaltantes, narcos, y le dicen en su cara todo lo que son. Esas son las malas palabras. La mala palabra es despojo, la mala palabra es inconstitucionalidad, la mala palabra es ya no nos vamos a dejar. Esa es la mala palabra. Vamos a escuchar ahora al compañero Johnny de la Plataforma Agraria y escuchemos su palabra, su intervención en esta Asamblea Popular, en la que esperábamos la entrega de más de 14,000 firmas exigiendo juicio político para quienes aprobaron y dictaminaron esta ley de protección a la agroindustria. Grupos económicos de poder que pretenden cada vez más arrebatar nuestros derechos y hundir este país en la pobreza. Eso no puede ser, compañeros y compañeras. Y por eso es que este año quizás voy a hacer una pequeña remembranza de cómo hemos venido pues avanzando en el trabajo de articulación, pero también en la estrategia social, pero también en la estrategia legal. Al final aquí esta actividad se está convirtiendo también en una asamblea popular. Y cuando digo una asamblea popular, bueno, es que el tiempo nos está permitiendo encontrarnos. Y esta asamblea debería de ser la que sustituya a esos 128 que no representan nuestros intereses. Los pueblos garífunas, los pueblos indígenas, el sector campesino, tiene que continuar fortaleciendo las luchas para defender esos derechos fundamentales que siguen siendo violentados. Y es por eso que hemos venido desarrollando diferentes acciones. Aquí llegamos el 11 de marzo, la Alianza Campesina, Indígena y Popular. En ese momento logramos ingresar a los bajos. Desarrollamos una conferencia de prensa condenando la presentación de ese proyecto de ley que busca despojarnos de nuestro territorio, presentado por el señor Eric Josué Alvarado, un diputado del departamento de Copán. Pero en ese momento también quienes tienen el poder buscaban fusionar instituciones como el Instituto Nacional Agrario. O sea, con clara intención de violentar el capítulo 3 de la Constitución, que establece que en este país debe de haber un verdadero proceso de reforma agraria. Y todas las leyes que se aprueben deben ir de acuerdo con la reforma agraria. Pero lo que tenemos realmente son proyectos como las reformas al artículo 587
del decreto 84-2024, que lo aprobaron aquí, donde es 2026, que establece que si 3 o más personas se reúnen frente a una institución, pues aquí no vemos 3 o más, aquí vemos miles. Dice que nos pueden declarar terroristas. Eso dice lo que aprobaron estos delincuentes. Pero, ¿de qué forma realmente es que quieren tipificar el delito de terrorismo? Que nos ayude a alguien ahí. Solo porque nos concentremos. Esas son las ambigüedades y las ilegalidades que tienen esos proyectos de ley. Tienen una segunda intencionalidad, y es movilizar a este pueblo. Y desde esa forma están pretendiendo hacer el control social. Pero hasta hoy continuamos, miles y miles, dispuestos a no agachar la cabeza ante esas medidas dictatoriales que está aprobando este Congreso Nacional. ¿O no es así, compañeros? Estamos dispuestos a seguir luchando por defender esos derechos fundamentales. Y es así, compañeros y compañeras, que pretenden ejercer control social. Ese señor Tomás Zambrano llegó a Tocoa el 16 de mayo. Dio entrevistas en los medios de comunicación manifestando que a los invasores los iban a declarar terroristas. El 21 de mayo ocurrió la masacre que todavía no ha sido esclarecida. Masacre que tiene enormes dudas, porque hacía 3 días las víctimas habían denunciado que estaban recibiendo hostigamiento de parte de cuerpos de seguridad del Estado. Circuló en las redes sociales que la masacre de los policías en Corinto, había un acta en un libro de anotaciones. Si es que van a estar sobre la ley, o como ellos dicen, en este país nadie está sobre la ley. Es importante entonces que cada uno de nosotros, los que pudimos llegar hoy aquí, pero en los territorios hay miles y miles que no pudieron movilizarse por las situaciones económicas y por las distancias, pero que desde los territorios continúan en esas acciones de defensa del territorio y de rebeldía, como nos ha enseñado hasta hoy la comunidad de San Juan. Y es que es allí donde indigna desde el sentido humano. Cómo estos bárbaros se atreven a ir a desalojar a una comunidad que tiene una sentencia por la Corte Interamericana. O sea, están abusando del poder e incluso sobrepasándose de instancias de justicia internacional de los cuales ellos son parte. Creo que esto es condenable y vuelvo a repetir, por eso nos hemos venido a plantar hoy aquí y aquí vamos a estar. Estamos haciendo las coordinaciones para ver si es que van a permitir o van a recibir las más de 14,000 firmas que hoy vamos a entregar en calidad de respaldo. La ley solo habla de 3,000 firmas, pero nosotros hoy traemos más de 14,000 para que, conforme la ley, se abra juicio político para los traidores de la patria, como el señor Tomás Zambrano y el señor Eric Josué Alvarado. Aquí pasamos estos micrófonos, compañeros y compañeras, para cualquier compañero o compañera que quiera expresar su repudio a este sistema económico que pretende seguir empobreciendo este país. Compañeros y compañeras. A nosotros nos están jodiendo. Entonces, no sigan creyendo que esta lucha
tiene que ver con cuestiones políticas. Escuchemos. Esto se trata de la vida humana. A muchos de nosotros como líderes nos perfila, nos criminaliza. El domingo recibieron a un ex convicto quien camina libremente dentro de este país y con guardaespaldas. Cuando vemos muchos líderes que somos perseguidos y criminalizados y tienen que estar yendo a firmar en los juzgados por defender el derecho a la vida. Esto no es política, esto es un derecho que nosotros estamos luchando para poderle dejar a nuestros futuros hijos, hijas, sobrinos o nietos. Eso es lo que yo le quería decir, y mi última palabra va a ser que la rebeldía siempre nos bese la boca. Y cuando la mierda valga, el pobre nacerá con el culo cerrado. Para beneficiarse. Esa era la voz, la contundencia. Que la rebeldía siempre nos bese la boca. Y la segunda frase que también decía la compañera Mabel, de la Ofrane Garífuna. Mabel es una lideresa de Nueva Armenia y es una mujer muy valiente. Y lo que ella decía de que no se trataba de un acto político partidario, sino de un acto humano, es una cosa que ha sido muy necesaria remarcar, porque lo que los medios quieren hacer creer a la gente es que esto se trata de una revancha política partidaria de parte del Partido Libertad y Refundación. Y creo que han habido dos intervenciones muy claras en la jornada de hoy de parte no solo de Johnny Rivas, de Lilian Borja, sino del pueblo garífuna a través de la voz de Melissa Martínez y ahora también de Mabel Robledo, donde nos dicen claramente que ya Libre pasó y precisamente su inacción respecto a qué hacer con la resolución de la Corte Interamericana. Recuerden que se armó una instancia que se llamaba CIANSI, que era precisamente la que iba a dar seguimiento a la implementación de las resoluciones de la Corte Interamericana. Y no hubo voluntad política de parte del gobierno anterior, y eso no podemos ocultarlo. Eso fue así, hay que decirlo, hay que denunciarlo, ¿verdad? Porque la izquierda, cuando llega al poder, también tiene una responsabilidad respecto a lo que no hace. Y no hicieron respecto al pueblo garífuna. Y por eso los pueblos no están movilizados alrededor de ninguna propuesta política partidaria, están movilizadas por sus territorios, por su tierra, por su río, por su mar, por su agua, por su montaña. Eso es lo que tiene a los pueblos movilizados, porque es el lugar donde se vive, donde se siembra, donde se sobrevive. Y eso no se lo vamos a entregar a la agroindustria. Vamos a seguir oponiéndonos, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir organizándonos. Esta es una lucha que apenas inicia. Nos tiene que durar el entusiasmo, la esperanza, la fuerza, porque esto es además un modelo que se está replicando en toda la Via Yala, en toda América Latina, como le nombramos ahora, pero el nombre de este continente era Via Yala, y así hay que volver a nombrarlo en honor a la memoria, a la verdad, a la justicia de los pueblos. Y el modelo se replica porque es avaricia por el bien común, es para producir su inteligencia artificial que no tiene nada de inteligencia y que no tiene nada de justicia en el acceso. Son sus experimentos terribles para prolongar la vida, para nunca envejecer. Y yo lo he dicho 1000 veces, aquí lo voy a seguir diciendo, porque es esa desquiciada forma de entender el mundo, esa avariciosa forma de entender el mundo, de tener tanto, de tener excesos,
sobre la base del despojo de miles, de millones de personas que habitamos los lugares donde se encuentra el bien común. Donde el río a nosotras nos dice una cosa, a ellos les dice negocio. Donde nosotras escuchamos el agua, su sonido cristalino, el lugar donde bañamos, donde aguamos los animales, para ellos es negocio. Esa avaricia, esa acumulación. Y vamos a seguir resistiendo. Quiero compartir con ustedes el comunicado que se dio lectura el día de hoy. Lastimosamente yo no pude grabar para tenerlo, para compartir con ustedes el comunicado en la voz de las compañeras que lo leyeron, pero voy a darle lectura aquí en el programa para ustedes, para que quede claro cuál era la exigencia en la entrega de estas más de 14,000 firmas en la exigencia de juicio político. Aquí, así no es. Una poeta hondureña de nombre Amanda Castro nos dejó un enorme legado desde su palabra feminista, lesbiana, lingüista. Aquí, así no es. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Porque mucha gente no aceptamos lo que se nos impone. Acá hablamos de los, las y les que luchan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. De toda la gente que de manera organizada se opone al modelo, con sus cuerpos, con sus sueños, con sus deseos, con la vida, para que un día sea justa. Porque en esta tierra que está mía, no tengo que chuparme sus balas. Porque en esta tierra que está mía, no tengo que chuparme las balas. Comunicado de prensa. El pueblo hondureño tiene derecho a conocer quiénes entregaron los territorios a los intereses privados. Tegucigalpa, 29 de julio del 2026. Las organizaciones territoriales indígenas, negras, feministas, campesinas, sindicales, populares, comunitarias y la Alianza Campesina Indígena y Popular de Honduras, como parte de las jornadas de movilización y de las acciones legales emprendidas para la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, Decreto 107-2026, nos presentamos este día ante el Congreso Nacional para exigir que los responsables de la aprobación de esta ley respondan políticamente por promover una normativa que entrega los territorios y los bienes comunes del país a grupos de poder económico en abierta violación de la Constitución de la República, los derechos humanos y el interés nacional. En este marco hemos presentado una denuncia para promover un juicio político mediante iniciativa ciudadana respaldada por más de 14,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas hondureños contra José Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional, Eric José Alvarado, diputado proyectista del Decreto 107-2026, y los miembros de la Comisión de Dictamen que aprobaron y firmaron favorablemente esta iniciativa legislativa, que son los siguientes: Marco Bertilio Paz Avillón, Juan José Cerón González, Rumi Naib Bueso Mesa, Juan Carlos Vargas Ríos, Eduardo José Elvir Ferrufino, Adrián Josué Martínez Soler, Yoshi Sadán Toscano Ramírez, Eric José Alvarado, Rafael Leonardo Sarmiento, Daisy María Andoni López, Francis Omar Cabrera Miranda, Víctor Napoleón Amador Morales, José Rolando Saviñón Muñoz y Mario Amílcar Portillo Contreras.
Asimismo, la denuncia comprende las actuaciones individuales de Marco Paz en su condición de presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana por su participación en la elaboración del dictamen y en la reconsideración mediante la cual se incorporaron los proyectos de energía al decreto número 107/2026 y de Leonel López, vicepresidente del Congreso Nacional, por promover la moción mediante la cual se incorporó el sector turismo al contenido de la ley, ampliando su alcance para favorecer intereses privados sobre los territorios y bienes comunes del país. La denuncia se fundamenta en la causal de actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, conforme a lo establecido en la Ley Especial de Juicio Político, y se presenta mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana reconocido en el artículo 11 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que faculta al pueblo a exigir la responsabilidad constitucional de los altos funcionarios del Estado. Asimismo, se sustenta en el artículo 10 de la Ley Especial de Juicio Político, que establece la procedencia del juicio político cuando altos funcionarios incurran en actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional. En consecuencia, solicitamos la verificación de las huellas dactilares de los firmantes, la introducción de la denuncia al Pleno del Congreso Nacional, su admisión, el nombramiento de la comisión especial correspondiente, la investigación de los hechos denunciados y la destitución de los funcionarios responsables. Reiteramos nuestra exigencia de la derogación inmediata de los decretos 93/2021, 84/2026 y 107/2026, así como la resolución pronta, independiente y efectiva de los recursos constitucionales interpuestos contra estas normas y contra los efectos que continúan produciendo sobre los derechos colectivos, la propiedad comunal y los territorios ancestrales. Asimismo, exigimos el cese inmediato de la estigmatización, la criminalización y la persecución penal contra las organizaciones y los liderazgos campesinos, indígenas y populares, así como el fin de las campañas de odio y racismo que pretenden vincular nuestras luchas con el crimen organizado o presentarlas como amenazas al orden público. Y exigimos el cierre definitivo del proceso penal, la libertad definitiva de los 4 compañeros y una compañera de la comunidad garífuna de San Juan y el respeto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, reiteramos que esta solicitud de juicio político constituye una iniciativa autónoma e independiente de las organizaciones del movimiento social hondureño, totalmente desvinculada de cualquier partido político. Nuestra lucha responde exclusivamente a la defensa de la Constitución, el cumplimiento de las 4 sentencias internacionales de la Corte IDH en los casos de las comunidades garífunas, los derechos humanos y los territorios frente a un modelo de capitalismo salvaje que promueve el despojo de los pueblos, criminaliza, persigue, asesina y desaparece a quienes defienden sus territorios y entrega el patrimonio nacional a grupos de poder económico nacionales y transnacionales. Por ello, continuaremos impulsando nuevas acciones jurídicas, políticas y de movilización hasta lograr la derogación de estas leyes y el respeto pleno a los derechos de nuestros pueblos. Y firman muchas organizaciones, esas organizaciones territoriales indígenas, negras, feministas, campesinas, sindicales, populares, comunitarias y la Alianza Campesina Indígena y Popular de Honduras. Son las firmantes de este comunicado. Y con esto, nosotras agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, agradecemos la lucha, el cuerpo de quienes hoy se movilizaron y estuvieron ahí en esta jornada hermosa, llena de palabra, de alegría, de comida, de café, de abrazos, de lo que es la lucha, de los cuerpos ahí diciendo, exigiendo justicia, y vamos a seguir, como dice el comunicado, hasta que se derogue esta ley. Esta ley se tiene que derogar porque es una ley injusta, porque es una ley asesina, porque es una ley inconstitucional y porque no va a ser la palabra de estos cachurecos la palabra que predomine, no va a ser la palabra de estos empresarios, de estos sionistas, de estos libertarios, es la palabra de los pueblos la que
vamos a defender, es la palabra de los pueblos la que va a predominar. Así que gracias, gente, por su compañía, por escuchar este programa. Gracias infinitas a todas las comunitarias que nos retransmiten, y que la palabra siga andando y que la palabra siga luchando. Muchísimas gracias, compas. Hasta el próximo Disonancias. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en Disonancias.